No te escucho. Activa tu micrófono. Buenos días. Buenos días. Qué bueno. Vamos a comenzar hoy tempranito porque tenemos dos temas bien chéveres. Buenos días, profe, ¿me oye? Ya veo que están varios conectados acá. ¿Visualizan la pantalla acá? Ay, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Vamos a comenzar. Entonces, con los criterios de divisibilidad. Se han dado cuenta que este es un tema. O sea, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Se están dando cuenta que este es un tema muy nuevo para ustedes. Pero ya vamos a ver. Vamos a comenzar. Hoy tenemos aquí muy cerquita de mí a Manuel. Díganme un nombre de ustedes cada uno, de los que están conectados. Buenos días, María. Vayan dando sus nombres, ¿sí? Dime si me oyes. Emanuel. Buenos días. Victoria. Buenos días, María. Buenos días. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a esperar un momentito la conexión de otras compañeritas. ¿Sí? Así que calmadita, ¿tienes tus cuadernos a la mano? No, tengo el aquí. Ok, perfecto. Ten el cuaderno de matemática, el de matemáticas y naturaleza. Ok, que son las actividades que vamos a trabajar hoy. Bien interesante y yo creo que les va a gustar. Vamos a comenzar Esperamos un momentico que se conecten otras compañeritas. Aquí aparece el concepto o el teoría, digamos, con calma, que nos permite rápidamente entender. Vamos a ver primero el criterio del profe. Acá buscando criterio del profe es un número. El criterio del profe es un número, es un signo de dos si tenemos ejemplo. 142, el 44, el 38, el 24 y el 90. Un número que tenía Ya vamos. Un momentico que ya vamos a comenzar la actividad de hoy. ¿Entendieron esto? Si yo les digo que es el número 130, ¿es un número par o no? Hoy vamos a comenzar con matemática primero, así que te recomiendo que tengas tu cuaderno de matemáticas a la mano. Exactamente, si yo digo el 66, es un número. Esperamos un momentito porque hasta ahora estás tú solita.
Ujú. Ok. Ajá. Dime, María. No, nada, dijo ok. Bueno, vamos a comenzar con la actividad, una sola hasta ahora ya. Ok. María, entonces ten tu cuaderno de matemáticas a la mano. Ujú. Profe, tenemos que hacer fecha. Si es tu gusto, sí, lo más recomendable es que coloques la fecha de hoy, nada más la inicial. Ok, María, atenta a la pantalla para que veas cuando se refleje en tu pantalla el título Criterios de divisibilidad. Veamos en el caso del 2 más 7, ¿cuánto es? 2 más 7. Ajá, dime, ¿se muestra en tu pantalla ya el título? No, Ok, vamos a esperar un segundito. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el de los criterios de la divisibilidad. Entonces, los criterios de divisibilidad son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otros. Vamos a trabajar con el criterio de divisibilidad del 2, del 3 y del 5. Ok. Criterio de divisibilidad del 5. Un número divisible es decir, Espérame un segundito. Un momentico, María, voy a tratar de ver si se ve en tu pantalla para que ella logre ver. ya la veo. No escucho nada. No, pero es como si la luz se apagara, porque no escucho ninguna gente. Ahí dice criterios de visibilidad, ¿qué es eso? Visibilidad. Y si yo no entiendo algo, me explica. No, niño. Esto está temprano.
Ok. ¡Mami! ¡No! Ya no es más rápido. María, María, ¿me estás Hola, oyendo? profe. Ok, hola. Ahora sí nos estamos escuchando, ¿verdad? Sí, Ok, entonces vamos a reiniciar otra vez. ¿Estás observando tu pantalla, sí. María Urrieta? Ajá. Necesito que cuando te pregunte me respondas inmediatamente si me estás escuchando. Ajá. Vamos a revisar lo que tenemos en la pantallita. Criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número se puede dividir entre otro. Iniciamos con el criterio del 2. Entonces tenemos que un número es divisible por 2 o divisible entre 2 si termina en una cifra par. ¿Te recuerdas cuáles son los números pares, María Sí, Urrieta? Ujú. sí. Ajá. Ahí los tenemos en la pantalla. Fíjate. Ejemplo, el 142, ¿en qué número termina? ¿En qué número termina el 142? El último número, María. 2, ¿verdad? 244, ¿en qué número termina? Termina en 4. El 38, ¿verdad? Y todo, ajá. Si el número en el cual termina esa cifra es par, entonces sí es divisible entre 2. Vemos el otro recuadro que aparece en pantalla. Un número es par si termina en cifra 0, 2, 4, 6, 8, como es el caso de los ejemplos que te estoy presentando. ¿Me estás escuchando? María Urrieta, ¿vamos bien? Pasamos a la otra pantalla. Ok. Seguimos entonces con el criterio del número 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es 3 o es un múltiplo de 3. Ejemplo, ahí tenemos en el recuadro el 147, ¿verdad? ¿Cuáles son los números que componen el 147? 1, 4 y 7. Al sumar estos tres números, ¿me da cuánto, María? ¿Lo estás observando? 12. 12, ¿verdad? Entonces tenemos que 12 termina en 2. Entonces, fíjate, el número 12, ajá, es un múltiplo de 3. Porque si vemos la tabla del 3 que tenemos al lado, ¿verdad? Vemos que 3 por 4 es 12, es decir, el número 12 contiene el 3 4 veces o contiene el 4 3 veces. Vamos entonces con otro ejemplo. El 278, ¿verdad?
Recordemos, te recuerdo, o vamos arriba. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces el 12 es múltiplo de 3. Vemos que está contenido en la tabla de multiplicar del 3 que la tenemos al lado para que te des cuenta. El siguiente ejemplo es 278. Al sumar sus cifras tenemos 2 más 7 más 8. ¿Cuánto te da? 17. 17, ¿verdad? Y 17 es múltiplo de 3. Lo No. observamos, ajá, vemos que en la tabla del 3 no hay ningún número que te dé como resultado ese. Entonces, ese lo descartamos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pizarra y vemos los criterios de divisibilidad del 5. Un número es divisible entre 5 si termina en 5 o si termina en 0. Ahí tienes los diferentes ejemplos. Ahí no tienes que realizar ninguna operación, sino que ¿qué es lo que vamos a observar? La última cifra de esa cantidad, ¿verdad? Entonces, si termina en 5 y si termina en 0, ahí tenemos que es divisible entre 5, ¿verdad? Esos son todos los divisores entre 5. Vemos el 95 que termina en 5, 780 que termina en 0. ¿Cuál otro observamos? 135. Que termina en 5. ajá, y el otro 25. que termina en 5. y el otro que está al final, ¿cuál es? 150. Que termina en 0. perfecto. Ahora te pregunto, ¿cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termine en 5 el 0. Ajá, ese es el más sencillito, ¿verdad? Hasta ahora, María, quiero que me digas si vamos bien. María, no te escucho. ¿Vas entendiendo? Perfecto. Ajá. Pasamos a la otra. ¿Cómo determinar los divisores de un número? ¿Verdad? Entonces tenemos el 134. Al terminar en cifra par, fíjate tú, el 134 termina en ¿cuánto? En 4. Y el 4 es un número par, ¿verdad? Par. O sea, los números pares son los números divisibles entre 2, ¿lo recuerdas? Entonces, al terminar en cifra par, ya se puede utilizar el criterio del 2. Ya sabemos inmediatamente que al terminar en par es divisible entre 2. Luego, al sumar sus dígitos o sus cifras, ¿verdad? En este caso, 1 más 3 más 4, ¿cuál es el resultado? 8. 8. Como el resultado no está en la tabla del 3, quiere decir que aquí no se puede utilizar el criterio del 3, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Sí. Perfecto, ¿verdad? Entonces, para utilizar el criterio del 3, tenemos que irnos a la tabla del 3, ¿verdad? Si no hay ningún número que al sumarlo, las 3 cifras, te dé un número que aparezca en la tabla del 3, quiere decir que no podemos aplicar ahí el criterio del 3. Luego nos vamos al otro. Como no termina en 0 ni en 5, tampoco es posible utilizar el criterio del 5, porque ¿qué me dice el criterio del 5? Que debe terminar En 0 la o cantidad en 5. S. Exacto, perfecto. Entonces, 134, ¿cuál es el criterio que podemos aplicar acá? Entre 2. El criterio del 2. Determina los divisores de un número, ¿verdad? El 240, en este caso. Ajá, veamos. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos hasta ahora. El 240 es divisible entre 2. Sí, no. Sí. ¿Podemos aplicar el criterio de divisibilidad del 2? Sí. Ahí lo tenemos, pero quiero que analicemos lo que tenemos ahí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú lo sumas, termina en un número par. Recuerda que ahí tenemos que ver es la terminación del número. Entonces ahí aplicamos el criterio del 2. ¿Podemos aplicar el criterio del 3? ¿Qué es lo que debemos hacer para saber si podemos aplicar el criterio de visibilidad del 3? Hay que sumar. Ahí sí sumamos las. ¿Qué sumamos?
las cifras de esa Los cantidad. números. Exacto, las cifras de esa cantidad, en este caso, ¿qué es lo que vamos a sumar? Ajá, realízame en forma oral esa suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? 2 más 4 más 0. Exacto, 2 más 4 porque el 0 no tiene valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 más 4? 6. Ajá, y en la tabla del 3 tenemos un número que dé como resultado 6. Sí. Entonces es cierto lo que dice ahí la pizarra, ¿verdad? Podemos aplicar el criterio de visibilidad del 3. ¿Y el del 5 lo podemos aplicar acá? Sí, porque termina en 0. Entonces veo que estás clara, ¿verdad? Y que lo que hemos visto hasta este momento lo tienes ya en mente. Pasemos al que está al lado, el 78. Ajá, ahí nos aparecen los dos criterios que podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a analizarlo a ver si es cierto. Para saber si se aplica el criterio del 2, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver el último número. Ajá. ¿Y qué es lo que vamos a ver en ese último número? Si termina Si en es, número par. exactamente, ¿verdad? Y un número par es un número que podamos dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, el 8 es un número par. Está correcto lo que ahí dice. Y ¿se puede aplicar el criterio del 3? ¿Qué debemos hacer para verificar si podemos aplicar ahí el criterio del 3? Sumar. Ajá, súmelo pues. Sumamos 7 más 8, ¿cuál es el resultado? 7 más 8, María, rápidamente. 15. Ajá, ¿y ese número está como resultado en la tabla del 3? Sí. Correcto, ajá, lo que está en el pizarrón está correcto, lo que estamos haciendo nosotros es comprobando, ¿verdad? Y para comprobar, entonces nos vamos a pasear por todo lo que hemos conversado hasta ahora. Luego, el número 53, ¿qué me dice ahí en esa llavecita con respecto al número 53, María? No es posible utilizar ningún criterio. Ajá, vamos a verificarlo. Primero, el de 2 no se puede aplicar, ¿por qué? Quiero que me lo digas tú. Porque es impar. Ajá. ¿Qué es impar? El 3. La última cifra, exacto. Ajá. El del 3, ¿por qué no se puede aplicar? ¿O no se puede utilizar? Si sumamos 5 más 3, ¿cuánto nos da? 8. Ajá. ¿Y el 8 está en la tabla del 3? 2. No, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿verdad? Tiene que ser un número que esté como resultado en la tabla del 3. Y el criterio del 5 no lo podemos aplicar, ¿por qué? Porque al final no tiene ni 5 ni 0. Ok, excelente, María. Lo otro que sigue me lo vas a analizar tú misma, el número 132. Si puedes, ajá, me das la explicación. Ajá, iniciamos. Criterio, Ajá, el criterio del 2. Porque al final es un número par. excelente. Ajá, el criterio del 3. Para que me expliques tienes que decir qué es lo que hacemos para determinar, ajá, el criterio del 3. Ajá, realiza la suma. Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Avanzamos. Tenemos ahora la actividad formativa. Determina los divisores posibles para cada número, ¿verdad? Fíjate tú. Entonces, ya ahí tenemos el ejercicio realizado. Este es el que tú debes hacer en tu cuaderno, ¿verdad? Ya desde hoy está montado en el aula virtual. Entonces, si tienes tu cuadernito a la mano, lo vamos haciendo de una vez, ¿verdad? Porque la idea de la clase es que vayas de una vez haciendo la actividad formativa. Entonces, la actividad formativa, puedes irla copiando, consiste en determinar los divisores posibles para cada número,
¿Estás copiando? Sí. Ok, perfecto. Pueden leer la presentación que estoy dándole a su hijo. ¿Ah? No la pueden visualizar todavía. Ajá. María, puedes copiar el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a copiar? Determina los divisores posibles para cada número y entonces copias las letras que ahí aparecen. El A, que es 15, B, 24, C, 84, D, 96, E, 155. Las analizamos y luego tú lo puedes terminar en casa, la otra parte. Ajá. ¿Me vas diciendo por dónde vas? Por la A. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a copiar? Vamos a copiar nada más los números que tú, para que luego la determinación de los divisores lo vas a hacer tú sola porque ya entendiste perfectamente. Entonces, la A, 15. Copia el que sigue, el B, que es 24. El C, que es 84. El D, que es 96. Y el E, que es 155. La presentación de la autoestima. Estamos visualizando la pizarra. ¿Ya copiado? Estoy en eso. Está bien, María. Te espero un momentico entonces. Listo. Listo, perfecto. Entonces, no has copiado los resultados, ¿verdad? No. Ok, los analizamos y después tú los puedes ir copiando el número tranquilamente. Si quieres puedes colocar nada más los numeritos, ¿verdad? En este caso el de arriba me dice que se puede aplicar acá el criterio del 3 y del 5. Observemos por qué. ¿Por qué en el 15 se puede aplicar el criterio del 3? Porque es 15. 5 más 1 Ajá, es 6. Y el excelente. 6 Entonces está de en la una vez lo vas tabla del copiando. 3. Ah, eso, entonces puedes copiarlo de una vez. ¿Podemos continuar? Sí. Ajá, veamos el 24. El criterio del 2, observamos la última cifra. ¿Qué es lo que vamos a observar en la última cifra del 24? El 4. Ajá, que sea un número par, ¿verdad? Excelente. Y para el criterio del 3, recuerda que sumamos las cifras de esa cantidad, sumamos el 2 más 4. En este caso me da 6, ¿verdad? Y el 6 es un número que aparece como resultado en la tabla del 3, ¿verdad? Entonces es divisible entre 3. Cuéntame tú sobre el que sigue, el número 84, me lo explicas tú. Y de una vez lo vas copiando. 84 es un número par. Termina en un número par. Recuérdate que para el 2 vamos a ver la última cifra. Uh-huh. ¿Y qué más? El 3. Ajá, ¿por qué? Porque si sumamos 8 más 4, ¿cuál es el resultado? La 12. 12, ¿verdad? Y es un número divisible entre 3. Con el 96, criterio del 2, ¿por qué? Porque termina en un número par. Ajá, ¿y el del 3, por qué? Porque yo lo sumo y me da
15. Excelente, ¿verdad? Y el 15 es divisible entre 3. De una vez los vas copiando. Y el 155, El criterio del 5 porque termina en 5. exacto. Y fíjate, ahí no se puede aplicar el del 2. ¿Por qué? Porque no termina en un Porque no número par. termina en un par. Ajá. Y no se puede aplicar el del 3 porque si sumamos, ¿cuánto nos da 1 más 5 más 5? 11. Y no es 11. exacto, y no es un número que esté en la tabla del 3. Entonces, María, lo que hemos visto hoy, ¿lo tienes claro? ¿O alguna pregunta? Lo tengo claro. Perfecto, María. Entonces podemos avanzar con la otra actividad, ¿verdad? Profe, Ajá, pregunta. ¿me puede dejar escribir eso rapidito? ¿Cómo no? Escríbalo, pues. Ajá. Cuando termines de escribir, vamos a pasar a la actividad de de naturaleza. No vamos a ver lenguaje, sino ciencias de la naturaleza. Del 5. No, ¿Ya terminaste? Sí, ya guardo el cuaderno. Sí. Ok. Ajá. Estás visualizando la otra pantalla que se refiere a una actividad de ciencia. ¿La estás viendo en tu pantalla? No. Avísame. ¿Aún no? No. Ajá, espera un segundito. ¿Ahora la ves, María? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la actividad de ciencias de la naturaleza. ¿Tienes el cuaderno a la mano? Estoy copiando la Valencia. Ok, perfecto. Aunque recuerda que vamos a trabajar la clase y lo que tú vas a realizar en tu cuaderno después es la actividad formativa. Ok. Ok, María. Si Listo. quieres, perfecto. Ok, veo que lo hiciste muy rápido. Fíjate bien. Hoy vamos a trabajar en ciencias de la naturaleza un tema bien bonito y bien interesante que se llama la autoestima. ¿Has oído esa palabra? Sí. Ajá. ¿A qué se refiere o qué idea tienes sobre la autoestima? El valor de uno mismo. Excelente, María. Estás muy bien. Ok. Aquí lo tenemos. ¿Lo puedes leer en voz alta? La autoestima es la valoración y opinión que tenemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades, virtudes, defectos y limitaciones. Podemos tener una autoestima alta o baja. Excelente. Analicemos esto, ¿verdad? Es el valor y la opinión que tenemos de nosotros mismos. O sea, lo que pensamos o cómo nos vemos nosotros mismos. De nuestras capacidades, las cosas que podemos hacer, nuestras virtudes
nuestros defectos y nuestras limitaciones. Recuerdan que todas las personas tenemos aspectos positivos y unos negativos. Debemos reconocer cuáles son esas fortalezas que serían las positivas y cuáles son esas debilidades que serían los negativos, ¿verdad? Para tratar de que esas debilidades convertirlas entonces en fortaleza o corregir, ¿verdad?, en la medida que podamos, esos defectos. De acuerdo a esto, nosotros podemos tener una autoestima alta o baja. ¿Cómo será una autoestima alta, María? Cuando Una persona segura de sí misma, ajá, feliz, que se exacto. acepte. Y para hacer de esta manera tenemos que reconocer todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Cuáles son nuestras capacidades, nuestros defectos, saber que como seres humanos podemos tener o tenemos cosas buenas y tenemos unas que no son tan buenas, ¿verdad? Pero que siempre estamos en la lucha o en el trabajo de corregirlas para que todo sea excelente. Entonces, de acuerdo a cómo nos veamos y reconocemos todo esto que tenemos, ¿verdad? Entonces podemos tener una autoestima alta o una autoestima baja. Una persona con autoestima alta la vamos a observar tal como tú lo estás describiendo, ¿verdad? Alegre, feliz, dispuesta a realizar. Pero una autoestima baja o una persona con autoestima baja, ¿cómo sería entonces? Una persona que no se quiere, que dice ¿Y insegura, que dice que no puede. Ajá, ¿verdad? ¿Y cómo observaríamos nosotros a esa persona, verdad? La vamos a observar insegura, de repente está tristona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está reconociendo tal vez o no se da cuenta, muchas veces se fija solo en lo negativo que tiene y no ve lo positivo, no le da valor a lo positivo, que es lo que todos debemos hacer. Porque como te dije anteriormente, todas las personas tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. La cuestión es reconocer todo eso y trabajar en base a que lo que no es tan bueno, tratar de llevarlo, ¿verdad?, a que sea positivo. Entonces, pasamos. Vamos a ver ahora cuáles son las características de la autoestima o los atributos de la autoestima. El primero es el autoconcepto. ¿Okay? Fíjate tú, la palabra autoconcepto es una palabra compuesta. Aprovechamos de dar un repasito aquí del lenguaje, ¿verdad? Es una palabra compuesta, es decir, está formada por dos palabras, auto y concepto. Cuando decimos concepto, ¿a qué nos referimos? A una definición, ¿verdad? Y eso que le agregamos, lo que le agregamos adelante, que es un prefijo, auto, que significa, te va a significar, te va a decir que es el concepto que tú misma tienes de ti. El auto es el concepto autoconcepto es el concepto que yo tengo de mí misma. ¿Cómo somos? Es la interrogante. Es la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Se refiere a nuestras características, cualidades y defectos personales. Eso sí, reconociendo de verdad cómo somos, porque hay personas que se engañan, ¿verdad? Se ponen que todo es excelente y como seres humanos tenemos que reconocer que no somos perfectos, ¿verdad? Que el perfecto es Dios. Entonces, es bien importante tener claro y de manera sincera el autoconcepto. ¿Cómo nos vemos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Cuáles son nuestras cosas positivas, nuestras fortalezas, que son las positivas, y nuestras debilidades, que serían los aspectos negativos? Entonces, tener claro esa parte es bien importante y es determinante en nuestra autoestima. Pasamos al segundo criterio, al segundo característica. Es la autoimagen, ¿verdad? La autoimagen se refiere
a que siempre debemos vernos bien. ¿Cómo nos vemos, verdad? Autoimagen es la imagen que yo tengo de mí misma. ¿Cómo nos vemos? Es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Esa imagen es la que proyectamos hacia las demás personas y nos va a ayudar a imaginar cómo queremos lucir y cómo nos gusta que nos vean. ¿Ok? Recuérdate que los demás se dan cuenta a medida que tratamos con ellos de cómo cómo es cada persona. Entonces, de la manera como nosotros nos comportamos, esta es la imagen que vamos a proyectar ante los demás, porque lo van a notar en la convivencia que tengan con nosotros, en la relación que tengan con nosotros. Entonces, para ello es importante que siempre nosotros nos veamos bien, aceptándonos con nuestras cosas, ¿verdad? Bonitas y las que no son tan bonitas, con nuestras cosas buenas y las que no son tan buenas. Aceptando lo que tenemos, pero siempre tratando de corregir lo que no está bien para convertirlo en bueno, ¿verdad? En este caso, la imagen que tengamos, la persona se debe aceptar tal como es. Si es gordita, si es flaquita, si tiene el cabello liso, si tiene el cabello rizado. No, aceptarnos tal como somos, ¿verdad? Y no estar sufriendo porque de repente, ay, si soy gordita, que quiero ser flaquita. Bueno, eso se puede lograr. Que si tengo los ojos negros, pero yo, ay, me hubiese gustado tenerlos azules. Ese tipo de cosas. Entonces nosotros debemos aceptarnos tal como somos. Claro, hay cosas que podemos mejorarlas, bueno, las mejoramos, ¿verdad? Pero hay aspectos físicos que tenemos que somos así porque Dios nos hizo así y eso los debemos aceptar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí, María, o alguna pregunta? No, ninguna. Vamos bien, entonces. Pasamos a la tercera. Ajá. Autovaloración, ¿verdad? Hasta ahora has notado que todos empiezan con auto porque se refiere es a lo que yo veo en mí, ¿verdad? Entonces, en este caso, autovaloración es el valor que nosotros mismos nos damos. Para ellos debemos vernos siempre como personas importantes, porque cada uno de nosotros es importante. ¿Ok? Somos importantes. Es el valor que le damos a nuestra personalidad y a las cosas que hacemos, sin importar la opinión de los demás. ¿Está claro? El valor que le damos a nuestra personalidad y a las cosas que nosotros hacemos. O sea, aceptar nuestra personalidad siempre, María, analizándonos y evaluándonos qué cosas, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos, por lo menos ya a tu edad, los niños de tu edad ya saben qué es lo bueno y qué es lo que no es tan bueno. Entonces, aceptar las cosas de nuestra personalidad o los aspectos de nuestra personalidad y aceptar las cosas que hacemos sin importar la opinión de los demás. Pero para ellos debemos tener claro que debemos estar haciendo lo correcto. Autoaceptación. Así somos. Es la capacidad de reconocernos y aceptarnos como somos, ¿verdad? Esto va a permitir fortalecer nuestras virtudes y mejorar nuestras debilidades. ¿Ok? Entonces, fíjate que todos guardan mucha relación. Todos estos criterios o todas estas características están relacionados unos con otros o son muy parecidos, ¿verdad? Ya de eso hablamos en uno anterior. Reconocer nuestras virtudes y nuestras debilidades, siempre con la intención de mejorar lo que no es tan bueno, ¿verdad? Pero aceptar cómo somos y tratar siempre de ir en la búsqueda de mejorar día a día, cada día tratar de ser mejores personas. Al siguiente, la seguridad en sí mismo. Eso es bien importante. Porque ya dijimos que una característica de baja autoestima, ¿verdad? Es cuando vemos a la persona insegura en lo que hace. Hace una cosa y de repente, no, eso no era lo que iba a hacer. O no, entonces demuestra inseguridad. Fíjate, siempre tenemos que tener en mente que nosotros podemos. Sí puedo. Es la confianza que tenemos en nuestras capacidades y la conciencia de que somos aceptados por los demás. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. Esa la puedes leer tú.
Nos quieren como somos. Se refiere a la aprobación que le da nuestra familia a la personalidad que tenemos. Exacto, eso también es muy importante e influye en que la persona tenga una buena autoestima o una alta autoestima, ¿verdad? La aceptación familiar. Sentirnos en nuestra familia queridos, valorados, ¿verdad? Es fundamental. Entonces, cuando eso sucede, la persona tiene una buena autoestima. ¿Qué sigue? Sentido de libertad responsable. ¿La puedes leer? Nosotros decimos cómo actuar. Es la capacidad es la capacidad de escoger cómo actuar de manera responsable. Es decir, si actuamos asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Exacto. Entonces es bien importante también tener en cuenta esto, que nosotros seamos los que decidimos cómo actuar, ¿verdad? No, esto quiere decir que no debemos dejarnos llevar por los demás. O sea, puede que una persona esté haciendo algo correcto y te invite o te aconseje, vamos a hacer esto de esta manera, pero tú primero tienes que pensar, a ver si esa persona está en la correcta, no dejarnos llevar por otros. Y es bien importante eso, porque a veces hay amiguitos que quieren tener a otros, es nada más de ellos dirigirlo. Entonces tú primero tienes que analizar si lo que me está invitando ese amigo a hacer es lo correcto. Entonces, para esto, tener sentido de libertad, pero con responsabilidad. Sí, y para ello debemos siempre analizar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? Entonces, la capacidad que tenemos para escoger cómo actuar, pero de manera responsable. ¿Ok? Entonces, seguidamente, bueno, esas que vimos anteriormente son las características o los atributos de la autoestima. Entonces, es bien importante tener en cuenta todos esos aspectos que son los que van a decirnos, ¿verdad? O los que van a determinar si la autoestima de una persona es alta o es baja. Y lo ideal es que nuestra autoestima siempre sea alta. Para ello debemos tomar en cuenta las características que estudiamos anteriormente. ¿Qué te parece todo eso? Muy bien. Chévere, ¿verdad? Ajá. En vista de todo esto, María, antes de pasar el cuento, que ya está puesto en tu pantalla, me gustaría que me dijeras, ¿cómo te ves tú, María? Soy una Dime. persona muy buena. Yo siempre pongo a las personas felices. Exacto, dime Y todo yo lo me bonito, todo lo acepto como positivo. soy. Ajá, lo último que me dijiste, no lo oí bien, repíteme. Y yo me acepto como soy. Ajá, pero explícame. Eso está muy bien, te aceptas como eres, pero dime qué otras características tienes tú positivas. ¿Cómo eres tú en los estudios? Muy buena. Exacto, entonces eres una niña estudiosa y eso es muy bueno y debes reconocerlo y darte cuenta tú misma de lo que eres. Ajá. ¿Qué otra cosa? Creativa. Creativa. Las manualidades sí muy buenas. Ay, qué bueno. Eso también es muy importante. Ajá. Suelta, María, ¿qué más? Soy buena cantante. Eso, mira, chéverísimo. Ah, bueno. Al final te voy a poner que me cantes algo entonces. ¿Te gusta cantar? Sí. Excelente. ¿Y tocas algún instrumento? No, no sé. Ah, bueno, pero te gusta el canto. Ok. Entonces, ajá. ¿Eres alegre? ¿Eres afectuoso? Sí. Ajá, entonces todo eso, suelta todo lo bonito que tú tienes. Cariñosa. Eso. Ajá.
Ok, ya me dijiste algunas positivas, ahora dime algunas que no sean, vamos a decirle debilidades. Algunas que no sean tan buenas que debemos pasarlas a que sean fortaleza. Despistada, Ajá. ¿Qué más? a veces no pienso las cosas antes de hacerlas. Ah, bueno, eso nos pasa a veces, pero recuérdate que, menos mal que lo importante es que lo estás reconociendo y que cuando tú vayas a hacer algo, entonces te tienes que detener a pensar si lo que vas a hacer es lo correcto, qué consecuencias puede generar eso que tú vas a hacer, ¿verdad? Entonces, lo importante es reconocer. Y, ajá, ¿alguna otra cosita? ¿No? Bueno, de repente tenemos algunas que después nos vamos dando cuenta, pero lo importante es que siempre reconozcamos que como seres humanos, ¿verdad? Tenemos cosas que no son positivas. Entonces, si no las reconocemos, nunca las vamos a mejorar, ¿verdad? Y así hay personas que a veces no, ellos se ven todo es excelente y no es así, ¿verdad? Entonces, porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos cosas positivas y cosas negativas. Lo importante es reconocer las negativas para tratar de pasarlas a positivas, es decir, irnos corrigiendo. Entonces, María, me parece muy bien tu participación, bien chévere, te felicito, estás muy atenta a la clase y eso es bien importante. Vamos a pasar al cuento que tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo se llama el cuento? Profe, Dime, Mari. ¿puedes agrandarlo un poquito más? ¿Cómo es la cosa? ¿Puedes agrandarlo un poquito más? Ajá, déjame ver, tratar de... Oye, lo que pasa es que esta imagen como que se ve de esta manera. ¿No logras ver bien? No, sale Sí, pequeño. sí. Lo que pasa es que está de esta manera, no me sale como la otra, ya va. Y cuando lo pongo en pantalla Profe, con... aquí abajo, Ajá. Es... porcentaje lo puede aumentar un poquito. Ah, ok. En el recuadro que está abajo, donde está el porcentaje. Esa, ajá. Ah, María, mira cómo estoy aprendiendo. 75. Ajá, déjame ver por acá. Vamos a ponerlo en 100% a ver. Ahora, Listo. ay María, ¿viste cómo aprendí de ti eso? Qué chévere. Mi mamá me enseñó. Ay, qué bueno, ¿no? Y fíjate, uno desde los docentes no las sabemos todas. Uno aprende mucho de ustedes también. Gracias, Mari, por eso. Bueno, y ustedes en tecnología, los pequeños, bueno, nos ganan siempre. Ok, Mari, ¿me ayudas a leer? ¿Quieres leer? ¿Sí? Cuento Excelente. La Rosa Blanca. En un jardín de matorrales, entre las hierbas y la maleza, apareció como una salida de la nada una rosa blanca. Era tan blanca como la nieve. Sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ello, pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse, sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección. Perfección. Su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía, no se daba cuenta de que todo el
que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y alegría y elegancia. Un día de mucho sol, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. Hace días que no llueve, pensó, si se quedaba aquí, mañana ya estaría muerta. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Ok. Ajá, fíjate, tienes excelente lectura. Lo que es ahorita, te noté que no hiciste las pausas en unos puntos, y eso es importante. ¿Sabes? Se notó, pero la lectura está excelente. Ok, hasta ahora vas comprendiendo el cuento. Sí. Lo que pasa, María, es como estás conectada tú solita, te tocó leerlo a ti sola. Fíjate que está en colores, era como para darle un párrafo a cada quien, pero te tocó sola. Seguimos. Y así lo hizo. ¿Sigues o te cansaste? ¿Te ayudo? Sí. Ok, muy atenta pues. Y así lo hizo. Con todo su amor. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó, porque así llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma. Retrato de ella misma que jamás llegado a conocer. Había llegado a conocer. Luego viene una preguntita. Ajá. ¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco, sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol. Y así, lentamente, fue recuperando su estilizada. Sí. Ajá, léelo despacio. Estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio mirándose al cristal que era una hermosa flor y pensó, vaya, hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, cómo he podido estar tan ciega. La rosa descubrió que había pensado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre tu corazón. ¿Sí? Excelente. ¿Qué te pareció el cuento? Muy bonito. Ajá. A ver, si lo analizamos, ¿cuáles son los personajes en este cuento? La flor, la muchacha la que la recogió, la hierba. Ajá. Pero el personaje principal viene a ser ¿quién? La flor. Exacto. ¿En qué ambiente se desarrolla el cuento? En un jardín. Ajá, muy bien. Al inicio, ¿verdad? Aparece en el texto, ¿verdad? En un jardín de matorrales. Ok. Y ajá, ¿y me puedes decir así, con pocas palabras, de qué trata?
trata de una flor que no sabía quién era ni cómo se veía, o sea, no se aceptaba. Ajá. Entonces, hasta que se vio en el espejo y se dio cuenta lo hermosa que era y lo capaz que era de hacer. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver este cuento con el tema que hemos tratado hoy? Tienes que aceptarte, tienes que ser, tienes que ver Ajá, tu corazón, aceptarte a ti mismo, ser responsable, Exacto. aceptarte tal cual como eres. Exacto, ¿verdad? Entonces, fíjate que es bien bonito y todo lo que dice al final del cuento, ¿verdad? Fíjate, ya no se había dado cuenta quién era, sino hasta el momento en que se vio en un espejo. Entonces, la Rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad, ¿verdad? Esto lo debemos llevar a nosotros los humanos, ¿verdad? Las personas. Debemos mirarnos bien, sin engañarnos, quiénes somos, para saber quiénes somos en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón. Bien bonito el aprendizaje de este cuento. ¿Te pareció muy bonito? Sí. Excelente, ¿verdad? Y muy acorde con lo que tratamos de ver. Fíjate tú, Mari. En esta semana, la actividad de naturaleza es una actividad formativa. Entonces, no está acá en lo que tienes en pantalla, pero es una actividad que la vas a buscar en el aula virtual y tiene que ver con el tema, pero la tienes que desarrollar tú porque es en base a lo que eres tú, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, Ok. entonces hemos finalizado la clase en lo que vamos a ver en la clase hasta hoy, pero vamos o te voy a decir lo que te va a aparecer en el aula virtual esta semana, ¿verdad? Primero, el tema de la divisibilidad en matemática, ¿verdad? Que es largo. O sea, tiene 3 actividades. Hay un video también que se los voy a montar ahora porque no tenía el link todavía. El lenguaje, también hay una evaluación sobre lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada en lenguaje? Ajá. Lo de la Hasta ahora hemos visto un solo tema, Mari. textos informativos, textos descriptivos. Todo lo referente a los libros, ¿verdad? Ajá. Ya esa actividad está hecha. Bueno, en las actividades de esa semana ajá, dime. Es el momento, como nos quedan unos minutos todavía, porque es hasta las 9. Oye, Mari, como nos quedan unos minutos todavía, revisa, no sé si ya te metiste al aula virtual, entonces revisa y pregunta. ¿No has revisado? No. Ajá, pero tienes alguna pregunta ahí pendiente, dime. Pregunta. Yo leí un cuento Ajá. que tiene un mensaje muy bonito al final. Seas como seas, solo debes recordar que no hay nadie igual a ti, que el mundo es hermoso porque tú existes. Exacto, muy bonito. Pero eso es lo que dice al final. El cuento no es muy largo, lo puedes leer. Y lo puedo leer. Ajá, si no es muy largo, lo puedes leer para que los compañeros que después ¿Por revisen qué la clase existes lo tú? escuchen. Ajá. Tú puedes tener pecas en las mejillas. Puedes ser alto o pequeño, ser delgado o tener el cuerpo gordito.
Puedes usar lentes o no, o tener ojos solo en tu corazón. Puedes ser blanco o negro, o estar bronceadito por el sol. Vivir en el campo o en la ciudad. Puedes saltar o brincar, o en dos rueditas llegar a todas partes. Puedes usar tu voz para hablar y cantar, o expresar tu mundo de silencio de manera hermosa. Puedes ser serio o hacer bromas. Puedes practicar deportes con agilidad. Puedes hacer las cosas muy rápido, aprender o tardar mucho tiempo para comprender. Puedes hacer algo con agilidad o con esfuerzo, lo que tú quieras lograr. Puedes al miedo decirle jijiji, o puedes ser inquieto o amar la tranquilidad. Y ahí está el mensaje que te dije ahorita. Seas como seas, solo debes recordar que no hay nadie igual a ti, que el mundo es hermoso porque tú existes. Y una estrellita vive en tu corazón. Excelente, María. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito y fíjate, ahí está todo, ahí está concentrado todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Que debemos aceptarnos tal como somos, ¿verdad? Claro, reconocer todo lo bueno, lo que no es tan bueno y tratar de que eso que no es tan bueno, en la medida que podamos, convertirlo en una fortaleza, ¿verdad? Y eso es, en eso se trata, o de eso se trata la autoestima, en reconocernos y aceptarnos tal como somos. Seas gordito, seas bajito, seas alto, seas muy alegre o de repente la persona no es tan divertida, pero sí reconocernos y aceptarnos. Y tomar en cuenta que todos somos importantes. Tú eres única, tú eres importante y aceptarte de esa manera. Entonces, María, te felicito, excelente estuviste hoy en clase. Veo que eres una alumna excelente y eres única, ¿verdad? Eres única, maravillosa. Un besito virtual y un abrazo, ¿verdad? Me encanta cómo te has comportado hoy, cómo te has desarrollado. Bueno, siempre te portas muy bien, pero hoy la clase estuvo excelente. Mira, Mari, así ya para finalizar, te hablo de lo que va en el aula virtual esta semana. Entonces esta semana tenemos una evaluación de lenguaje, la cual sí debes subir al aula virtual, ¿verdad? La actividad de naturaleza es formativa, entonces es una actividad para que practiques en tu cuaderno, que sé que lo vas a hacer muy bien. Y bueno, cuando se den nuevamente las semipresenciales, tráele el cuaderno, o cuando tu mami tenga una oportunidad, yo no tengo problema en que me traigas y te voy revisando todo lo que tengas hecho, que yo sé que tú siempre trabajas en clase, en tu casa. Entonces tenemos matemática, lenguaje, naturaleza, bueno, la clase que ya desarrollamos hoy. Y lo otro que vamos a ver es ambiente, un tema de ambiente, ¿ok? Eso es todo lo que está montado para esta semana. Entonces, pendientes que Okay. en el transcurso del día te voy a colocar el link del video de matemática para reforzar todo lo referente al criterio de visibilidad, que es el tema de esta semana. ¿Ok? Bueno, María, te quiero mucho, un besito. Gracias por la asistencia hoy. Y bueno, tener en cuenta todo eso que hemos visto, ¿verdad? Chao, pues un besote. Nos vemos el jueves, ¿ok? Chao. A las 7:30. Chao, saludos a mami.